Media presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Estamos listos para iniciar un nuevo capítulo de lo que va a ser Contingencia ya para esta temporada, el primero del año, usted lo ha dicho, 2020. Vamos a aprovechar de saludar de inmediato y dándoles primero que nada el mejor de los años que tengamos. Va a ser un año complejo, me escribieron el otro día, yo creo que sí, va a ser un año complejo. No sé si difícil, pero al menos complejo por las situaciones que se están viviendo en el país. Cambios probablemente en muchas cosas, así que quiero aprovechar de saludar de inmediato al más antiguo de este panel para que no vean que soy el único viejito. A don Miguel Sierpe Gallardo, quien es consejero regional y militante del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenido. Muchas gracias, Maxi. Un cordial saludo a los auditores y en este medio difícil de prever, pero de todas maneras desear que el año sea lo más liviano y llevadero para todos los habitantes de Magallanes y que Magallanes ojalá vea un año mejor que el 2019, que no fue un buen año para la región, digámoslo claramente. Sí, un buen punto. Y aprovechar también de saludar al ingeniero constructor, vocero de Acción Republicana, Javier Romero Valenzuela. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Max. Buenas tardes. Feliz año, don Miguel. Un gusto conocerlo. No había tenido la posibilidad de conocerlo todavía. Exactamente. Sí. Y esperando también que sea un buen año, a pesar de los pesares, como dicen por ahí. Vamos a ver qué es lo que nos deparará el futuro. Se ven hartas cosas, pero antes de que iniciemos me gustaría que hiciéramos un balance, si les parece, con respecto, tú ya adelantabas algo, que el año 2019 sí, efectivamente yo creo que para todos fue un año complejo, por lo menos, difícil para otros, donde se vio en muchas oportunidades a un gobierno regional con muy poca claridad en tomar decisiones, donde la gente salió a manifestarse a las calles de una manera pacífica en ciertos horarios, pero después de eso también se transformaban en algunos desórdenes, algo que incluso previo al 18 de octubre se vivió una jornada, si no me equivoco fue el 5, no recuerdo bien la fecha, donde un dirigente del Partido Comunista también sufrió algunos golpes, el caso de un, ¿cuánto se llama?, el reportero de nosotros también, sufrió agresiones. Entonces me gustaría ver cómo lo analizan y me gustaría partir contigo, sobre todo desde la perspectiva como autoridad dentro de lo que es el Consejo. Bueno, en realidad un año lamentable, diría yo. Partimos el año con un entusiasmo bastante importante, digamos, de ver cómo se nominaba, digamos, durante el proceso, digamos, a un tercer intendente en menos de un año en esta administración. Intendente que tuvo y ha tenido todo el respaldo, digamos, de la mayoría de los magallánicos, reconociendo fundamentalmente su condición, su consecuencia y su condición de magallánico primero, su labor y su pasado en el ámbito público como consejero regional, seremi de Agricultura, y a quien le hemos dado, digamos, todas las posibilidades de poder de trabajar en forma conjunta y fijar una línea de acción que es lo que no se ve en Magallanes. Y tengo que decir que más allá del cariño, el afecto y la relación que tengo con el intendente, yo creo que la misma gente que lo rodea respecto al conglomerado político que lo respalda no lo ha dejado gobernar y estamos, digamos, terminando el año en una condición bastante, yo diría que sosa, sin sabor, sin gusto, sin saber qué es lo que va a pasar. Y lamentablemente creo que ha tenido una dificultad muy grande el intendente, que partió diciendo en todos los medios que iban a haber modificaciones importantes, anunció una cantidad de cambios de seremis que nunca lo logró concretar, lo que ya significaba, digamos, el apronte de funcionarios que han tenido, digamos, desempeños bastante poco eficientes y terminan siendo jefes de servicio porque hay que buscarle de alguna manera, y en esa condición la política no va a tener un mayor reconocimiento de la población, y ese es el grado que tiene la política hoy día en el reconocimiento en el país. La política está en una condición bastante deplorable porque además a nivel nacional
hemos tenido, digamos, y lo que también influye a nivel regional irremediablemente, es una situación en un compás de espera prácticamente. Vamos a enterar ya casi los 3 meses de un movimiento social que no encuentra, digamos, ningún tipo de situaciones que ameriten o que piensen que podemos, digamos, mejorar. Yo espero, porque eso es lo que debiera esperar cualquier chileno bien nacido, es que las soluciones se encuentren, pero así como se ven es muy difícil. Encuentro que es un error, es una trágica comedia la situación hoy día gubernamental. Aparece el presidente primero declarando una guerra, posteriormente ahora planteando de que ya lo peor pasó, y eso ya hace recrudecer el ánimo de quienes pensábamos que iba a haber por lo menos una disminución de la actividad hasta marzo. Se ve que hoy día, en estos últimos días, había un incremento de situaciones muy desagradables que nadie quiere para el país. Por lo tanto, hay que decir que no es un buen año. Yo espero, honestamente, porque creo que eso es lo que tenemos que pensar, es que debemos hacer todo el mejor esfuerzo por tratar de mejorar la condición de vida, por lo menos en nuestra región. Y yo a eso llamo, digamos, a fijar cosas que sean concretas, digamos, y fijarnos bien en qué es lo que tenemos que hacer. Pues si estamos a puertas de terminar con el plan de zonas extremas, que aporta una cantidad de recursos importante, para el próximo año bajan las inversiones porque no hay ningún compromiso del gobierno a nivel central, lo que podría significar, la verdad, que un deterioro en la economía muy importante para la región. Ahora, entendiendo que va a haber un deterioro definitivamente también por los índices de destrucción que han habido en el país, pero me gustaría, tú hacías 2 menciones que me gustaría aclarar. Una, ¿consideras que el gabinete regional es malo comparado, por ejemplo, porque si uno se analiza que a nivel regional puede ser malo, a nivel nacional también puede ser que se repita esta misma situación y por lo tanto no existe un buen gobierno? Desde esa perspectiva, o sea, ¿crees que deberían haber habido cambios? Mira, yo creo que hay gente que lo hace muy bien y tengo la mejor percepción de funcionarios que han hecho y seremis que han hecho un trabajo muy importante. No es bonito, digamos, identificarlo porque a mí no me gusta, digamos, hacer jugado a nadie, general. Pero en términos generales hay gente que lo hace muy bien y hay gente que definitivamente no debería estar, digamos, donde está. Y en definitiva el problema es la gobernabilidad, y la gobernabilidad... ¿Pero eso es por una falta de evaluación del gobierno? No, yo diría que no es por una falta de evaluación, el gobierno lo tiene evaluado. El problema está que no lo dejan actuar, porque si le tocan algún regalón a las personas que tienen como que lo han llevado, digamos, como activistas, tienen menos condiciones para desempeñarse en las próximas elecciones, entonces tienen sustitutos en media parte. ¿Qué vamos a hablar, digamos, del resto si la gente en Magallanes, no hay que contarle nada? La gente en Magallánica sabe que hay autoridades que han tenido desatinos terribles y permanecen, digamos, en la misma condición y no hay absolutamente nada. Entonces, la verdad, y esto no es que pase en esta administración también, quiero decirlo, pasa habitualmente con los políticos, porque las presiones de quienes hoy día ejercen, digamos, poder, las tienen, digamos, muy cercados, y el intendente no ha sido, digamos, no ha tenido la oportunidad de ejercer su liderazgo, digamos, y finalmente se hace lo que algunos desde afuera parecieran que no estuvieran en el gobierno, pero están, digamos, porque detrás de la bambalina dirigen todo lo que ha pasado acá. Pues. Claro. Se han apuntado gente, yo no, la verdad no estoy en el ánimo de iniciar el año tratando de buscar culpables, pero la gente sabe perfectamente quién manda en Magallanes a veces. ¿Ah? Me parece. Y en el caso, bueno, también un balance y de ahí al análisis que conversamos recién. Comparto lo que dice don Miguel, pero para mí este año 2019, principalmente para la región, yo creo que es una cosa que nos afectó muchísimo el cierre de mini invierno. Finalmente, o sea, no se logró ganar las batallas en los diferentes estamentos y terminó por cerrarse, donde tuvimos una cantidad de puestos de trabajo disminuido importante. Está la incertidumbre también, como a mitad de año, del tema de los salmoneros, que es lo que iba a pasar con esa industria, que si iba a poder salir adelante o no. En general yo creo que para la región, como hizo don Miguel, no fue un buen año en esos términos. Bueno, finalmente para el país, el último trimestre, tampoco. O sea, esta ola de violencia que hemos visto en la calle, producto de, como decíamos hace un rato, de las demandas sociales, que parten, ¿cierto? Primero con estos hechos de violencia fuerte, el incendio en el metro, las quemas de las estaciones, que después pasó a ser demanda social, ¿cierto? Y finalmente esas marchas que terminan con hechos de violencia que han generado un clima de incertidumbre en el país que yo creo que no lo habíamos visto nunca, ¿no? O sea, es un tema que durante los últimos, 40 años no se había vivido esa incertidumbre. O sea, ustedes tienen más experiencia que yo, pero a mí nunca me ha tocado vivirlo.
Bueno, y con respecto a lo que ha comentado Miguel, yo también opino que el gobierno regional ha sido muy débil, ¿eh? Y creo que es un reflejo del gobierno central. O sea, claramente hoy día las autoridades que están dirigiendo el país no han sido capaces de poder contener la violencia, de poder contener el orden, mantener la paz que todos los chilenos queremos. O sea, si todos queremos vivir en paz, seguir trabajando, seguir produciendo, poder mantener a nuestras familias tranquilamente, con un trabajo, ¿cierto? Pero hoy día vemos que de repente esa violencia que se ha generado en las calles no nos permite vivir tranquilamente. Nosotros en Punta Arenas, gracias a Dios, estamos un poco más aislados de lo que se ve en la violencia en la zona central. Pero sin embargo también tenemos ya, creo que el viernes en la noche, sábado madrugada, hubo hechos de violencia nuevos, el fin de semana pasado. Exactamente, lo mismo ya son 3 fines de semana. Claro, el tema del ataque al Pub 1900 en un hotel, que creo que hubo que sacar a la gente, a los pasajeros. Entonces son cosas que hay que condenarlas. Tampoco se ve así una condena muy de todo, transversalmente. Vemos a los carabineros un poco atados de manos, la gente, o sea, que tiene que estar imponiendo el orden. Hemos visto imágenes esta semana, principalmente en Santiago, esos videos cuando quemaron la iglesia institucional. Los mismos carabineros diciendo, ¿sabes?, que nos retiramos porque no podemos contener esta gente. O sea, o hacemos uso de nuestras armas de fuego o nos tienen que dar la herramienta para poder contener sin pasar a violar los derechos de esas personas, obviamente. Entonces yo creo que, claro, que este año que se nos viene, hasta el abril por lo menos vamos a tener una incertidumbre. Ahora que yo en lo personal creo que el plebiscito no se va a poder realizar, o sea, no va a ser factible realizarlo si no tenemos la garantía. O sea, si no paramos la violencia y no tenemos la paz necesaria para poder realizar eso. Suspendimos la COP25, la PEC, la final de la Libertadores. Dentro de los motivos por los cuales se pueda estar suspendiendo, me atrevo a decir que debido a las situaciones que se están viviendo en el país, ¿cierto? Esto puede indicar que la gente, en definitiva, sigue protestando. ¿Por qué? Porque está tratando de, por un lado, demostrar su descontento, que lo demostró desde el 18 de octubre, pero en definitivamente a mí lo que me queda en duda es cuál es el concepto hoy día de seguir con actos de violencia tan fuertes, tan violentos, valga la redundancia, donde la gente tiene muy clara ya que hay una fecha para ir a votar en un plebiscito, determinar si se hace o no cambio constitucional, pero a mí me queda la duda porque en definitiva lo que uno analiza y de lo que uno mira es que siempre se dice lo mismo, es un grupo pequeño, ¿cierto?, pero que ha dejado grandes desmanes, grandes destrucciones. Es un grupo pequeño, sabemos, Max, dirigido por personas, por grupos más grandes. O sea, a mí no me cabe duda que todo este grupo pequeño que están ahí en la violencia, en esa línea de delincuentes, que no son primera línea, pero son líneas de delincuentes que hoy día están atacando y están molestando a la gente, principalmente en Santiago, porque aquí, como digo, gracias a Dios estamos un poco más aislados de eso. Para mí claramente está dirigido por la izquierda fuerte, o sea, la izquierda, no la izquierda moderada, sino que el Partido Comunista, la gente del Frente Amplio, financiado. Sufrió una agresión un dirigente del Partido Comunista. Del PRI, ¿no? Del PRI. Del PRI también, después del 18 de octubre, el Partido Comunista fue previo. Claro. Fue previo. Pero a mí, como insisto, a mí me queda la duda y me gustaría, Miguel, que me dijeras, porque obviamente tienes muchísimos más años y me gustaría que tú lo analizaras desde esa perspectiva, porque tenemos claro de que existe una fecha, pero estos desmanes, estos desórdenes se mantienen, y eso es algo que extraña. A ver, lo que pasa más que el problema primero, el descontento social es utilizado, digamos, por estos grupos anarquistas, sin duda. Ese es un tema fundamental que hay que plantearlo, y la verdad es que yo acá siempre tengo que decir que a río revuelto ganancia pescadores. La verdad que los extremos, digamos, han logrado, digamos, hacer una adoctrinamiento y una capitulación de gente que no te la imaginas. Y eso a mí me preocupa mucho. O sea, hay jóvenes hoy día que hace 6 meses atrás eran jóvenes absolutamente orientados, digamos, al bienestar de Chile y hoy día tú hablas con ellos y tienen un odio, pero absolutamente que les bulle, digamos, de la conversación. Estoy hablando de gente que uno tiene relaciones familiares, que hace 6 meses atrás tú conversabas y encontrabas que había
habría habido una crítica, pero una crítica dentro del ámbito democrático. Hoy día la situación no tiene vuelta, o sea, están como en el momento justo. Y el gobierno no ha cooperado, porque si finalmente, digámoslo claramente, si cuáles son las soluciones que hay. O sea, el plebiscito para determinar la Constitución es un hecho evidente, ya está ahí, pero eso no va a solucionar todos los problemas. Miguel, y en ese sentido, estamos de acuerdo, viene el plebiscito para el 26 de abril, ¿cierto? Sí. Que va a permitir, si bien o no, un cambio constitucional, pero en definitiva, lo que salió la gente a reclamar en las calles, esto al margen de que ahora ya esté fijada la fecha del plebiscito, sí. Pero la gente salió a luchar por un tema de bajas pensiones, mejora en los sueldos, y eso todavía no se soluciona. O sea, el problema es eso, y lo otro es que, más allá de la idea que tengamos nosotros de la economía y de la política en general, acá los grandes usurpadores de la situación, la gente que ha salido favorecida en todos estos años de abuso, fundamentalmente en el tema de las pensiones, lo quiero tocar, hoy día las AFP están calladitas. No, pero si ellos siguen ganando plata, no hay problema, no tienen comprometido absolutamente nada. Se les hizo el traje a la medida y se mantienen ahí. Y se mantienen ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos solucionado? ¿Qué es lo que hemos visto? El sueldo mínimo en una cantidad que muchas veces consideramos que es insuficiente. Se ha solucionado el problema de la gente del pilar solidario. Pero ¿qué pasa con la gente que ha trabajado 35 años, 40 años en el servicio de salud, como te dijera yo, como enfermeros en los hospitales, en los profesores que han trabajado 40 años y que terminan recibiendo un sueldo de 180, 200 mil pesos, casi lo mismo, y inclusive en algunos casos menos que la gente que nunca cotizó. Claro. Entonces, a mí me parece que hay una situación absolutamente aberrante, y hoy día la vemos porque yo creo que no hay posibilidades. O sea, solamente el tema plebiscitario, que es un tema importante, dejó la escoba porque se dividió absolutamente hasta... El gobierno hoy día tienen congeladas sus relaciones, o sea, tú al final no entiendes nada. O sea, no se ha comprendido lo que la gente en general reclama. Y la gente no reclama porque la gente sea de izquierda, de derecha o de centro. En el descontento, el 90 y tanto % del país está descontento de la situación por las injusticias que vive. Si acá la gente puede ser de cualquier sector político y sufre las mismas situaciones en las FP, con las ISAPRE, con las entidades financieras. O sea, tú ves que hay una situación que nadie está mirando eso. No, y hay elementos, yo el otro día me tocó ir al... Perdón, para terminar solamente, y el presidente de la República, que a mí no me cabe ninguna duda que tiene un nivel intelectual para poder haber logrado amasar la cantidad de recursos que tiene hoy día y las industrias y toda la plata y las inversiones que tiene que ser un hombre inteligente. Entonces tú dices, ¿cómo esa persona, para poder actuar, de repente se manda un balde de benzina sobre el fuego cuando dice, acá la cosa ya peor pasó, estamos prácticamente al otro lado? Eso es como de pedirle o darle a la posibilidad a esa gente que de alguna manera iba minimizando esa situación, ínfula para poder incendiar la situación. Es como cuando dijo, estamos en un oasis. En el momento que lo planteó, yo estoy seguro que las organizaciones que están encargadas de esto midieran la cantidad de protestas que había hasta ese momento y la violencia que había, posteriormente recrudeció, pero absolutamente. Claro. Entonces es una situación que tú no entiendes si de repente son equivocaciones o no sé qué cosas son, la verdad. Sí, definitivamente. Y desde esa perspectiva, tú que eres ingeniero constructor, me gustaría hacer un análisis también, porque hay problemas en general. Estamos hablando del tema de los sueldos, estábamos hablando del tema de las pensiones, que ese es un hecho, lo comparto plenamente. Tema de salud, tema de educación. Pero viene una duda. El otro día yo escuchaba un grupo de sectores que decía que, por ejemplo, en la medida que tú no tienes un acuerdo, cuando tú escuchas al sector público que va a un paro, y no tienen el paro es básicamente porque quieren mejoras en el sueldo. Y de ahí el gobierno analiza si sí o si no, pero nunca hay una propuesta de parte de esto podemos hacer nosotros, pero para que tengamos un mejor sueldo. Pero adicional a eso, y lo pregunto porque tú eres ingeniero constructor, a mí me tocó el otro día viajar hacia el sector sur de Punta Arenas, hacia el sector de ¿cuánto se llama? San Juan. Y en el trayecto fui revisando, y ojo que mi hermano es ingeniero geomensor, y me decía, este camino está tan mal hecho que llega a dar vergüenza. Y tú te das cuenta cómo hay tramos reparados, inversiones aprobadas, me imagino, en su momento por el CORE, para entregárselo a una empresa que no cumplió con lo que debería haberse dado. Y ahí volvemos en el tiempo, y uno dice, ¿y por qué los pavimentos de hace 50 años atrás
Los pavimentos eran mejores que los de hoy día, cuando tenemos mejor tecnología de hoy día, incluso para pavimentar. Entonces, ahí viene la pregunta nuevamente, si alguien se colude para entregar estos contratos, si alguien se colude para que después no se revisen estos contratos y finalmente tengamos una pavimentación, y voy a poner un caso muy cercano, que es la calle Los Flamencos, la avenida Los Flamencos, que está horrible y no tiene tantos años de pavimentación. Entonces, en definitiva, ¿qué está pasando? Dentro de este descontento, se malgastan las platas, ¿quién sale ganando? ¿Se coludieron para entregarle algún contrato a alguien? Y esto no quiero ni culpar tampoco al gobierno, yo creo que todos los gobiernos tienen responsabilidad y eso la misma ciudadanía lo ha dicho. Pero ¿cómo podemos mejorar eso si en definitiva las mismas empresas siguen obteniendo contratos después? Sí, a mí en lo personal, lo que yo llevo trabajando aquí en la región, que me ha tocado hacer contratos con el fisco, ya con Serviu, con el Servicio de Salud, me ha tocado que son bastante controladores. O sea, yo no he visto eso de lo que tú mencionas, que de repente hay contratos que se pueden ganar truchamente, que nadie te controla. O sea, todo lo contrario. No, nadie lo va a reconocer, pero son así. Pero a mí la verdad que no me ha tocado un contrato en el cual, no sé, pues no tengamos una inspección técnica encima, estricta, y que nos vaya controlando a nosotros. ¿Y cómo se justifica entonces un camino como eso, como el de... Pues yo te digo en lo personal. Ahora, por ejemplo, la avenida Los Flamencos, los hormigones de los pavimentos se diseñan a 20 años. Ahora ese pavimento yo creo que tiene 15 creo que tiene ese de Avenida Los Flamencos. No, y está malo por lo menos desde el año que yo llegué. Yo llegué el 2010 de vuelta a Punta Arenas y ya estaba Otro malo. caso es el camino que se hizo mucho antes, mucho después, quiero decir muy cerca de la fecha, el camino Río Seco por abajo. Ese también debe tener 6 años o 7 años. Y también está bastante deteriorado. O sea, claro, entonces ahí viene la pregunta, porque volvemos a lo mismo, y aquí viene otro tema que también es complejo. El otro día escuché, y también lo quiero que lo analicemos hoy día, la Universidad de Santiago, si no me equivoco, Claudio Lausach, dijo que le iba a pagar no menos de 500.000 pesos a cada uno de los funcionarios. En el caso de la Universidad de Magallanes, no sé cuál será el sueldo mínimo. Lo que sí sé es que hay mucha gente que está a contrata. A contrata, claro. Que no cumple las normas de tener un contrato como corresponde y como funcionario. Entonces, en definitiva, por un lado se hacen estos anuncios, pero por otro lado tú sigues viendo gente con contratos informales. ¿Para qué hablar del Estado? No, sabemos que el Estado es el peor empleador. Pues, claro. Entonces, son elementos que en algún minuto uno espera que cualquier gobierno, no importando cuál, tome esas riendas y diga esto lo vamos a ordenar, vamos a transparentar, no sé, porque se ha hecho mucho tema, por ejemplo, en el caso de las ADP, y los ADP uno se va dando cuenta que la ADP es otra jugarreta, al final de cuentas da la casualidad que entra un gobierno y entra siempre alguien del mismo sector. Es un tema complejo, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta en Chile? ¿Nos falta honestidad? A ver, yo en particular ahí tengo que hacer la primera diferencia con nuestro contertulio, sí. Con Javier. Yo lo que creo que el Estado ha quedado sin fiscalización, porque exactamente lo que él plantea es un chiste, pero por ejemplo lo que me toca a mí personalmente. No, pero yo te digo, si tú tienes razón. Sí. Lo que pasa es que a ti te habrá tocado trabajar en una parte fundamental, pero resulta que te das cuenta que nosotros para las obras inclusive tenemos que pagar la inspección técnica, sí. Y la inspección técnica la aporta muchas veces la empresa que está construyendo. Eso no me ha tocado nunca. Bueno, pero eso pasa. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nosotros tuviéramos un laboratorio, por ejemplo, de ensayo. Es mi ámbito, además, trabajé 42 años en esa pega, de la fiscalización es clave. Porque no sé si yo, pero capaz que si yo fuera un empresario y me van a dejar chip libre para que yo haga lo que quiera, el clavo que tendría que ser de tantas dimensiones puede ser que lo haga con uno menos, o puede ser que en vez de las planchas que me pidieron coloque otras planchas de menor calidad, porque sabes que a mí me ha tocado revisarlo en las fiscalizaciones. ¿Para qué te voy a hablar de proyectos? Porque si no los alcaldes y algunos alcaldes específicos van a pensar que lo anda persiguiendo uno a ellos. Pero la verdad es que es un desastre las obras. Las 3 obras que ustedes mencionaron, yo lo dejé que lo hablara, acá esas obras se rompieron a menos de 5 años de estarse usando. Estamos hablando del Camino Sur, se reclamó, se dijo que era un aditivo, que había sido pedido por el mismo fisco y que ese mismo aditivo está en otras partes y por eso se deterioró el pavimento. La verdad que esa no es ninguna explicación, porque yo
yo creo que una persona normal, tú eres un profesional del área, por lo tanto tienes que saber que si tú tienes a cargo una obra y quieres introducir un adelanto tecnológico, ese adelanto tecnológico, antes de lo pongas, tenéis que probarlo. Exactamente. Entonces, si hay así, hay alguien en el Ministerio de Obras Públicas que es responsable de esos caminos, que dio el pase para que pongan un aditivo nuevo sin haberlo probado, y finalmente hoy día tenemos los resultados que vamos a tener que ver en el verano, una vez interrumpido el plan y otra vez situaciones que producen accidentes porque se tiene que hacer durante el camino andando. O sea, yo te digo, tú eres constructor, yo soy consejero regional y la verdad que trato de evitar la vergüenza que me da. Llevamos cerca de 2 meses con esos lomos de toro en la costanera. Claro, exactamente. Claro. Y mal hechos además, porque a mí me tocó recorrerlo ayer. Sí, pero si está terminado y hace como un mes y medio empezaron a desarmarlo y ahora finalmente lo queda. Y yo los invito a que cuando esté terminado, digámoslo, ahora si queremos colocar una restricción mayor ahí, digámosla, pero eso no quedó ni parecido a los otros lomos de toro que están en otras partes. No. Y de el hecho, vehículo se llega a sacudir porque los ángulos me parece que no son los mismos. Sí. Entonces, yo lo que creo es que objetivamente hablando existe alguien que finalmente, y se menciona, nosotros muchas veces hemos estado, digamos, en el consejo y hay consejeros igual que lo plantean muy fuertemente, yo también estoy de acuerdo con eso. En estas cosas parece que el Estado dejó de funcionar, las cosas se hacen por inercia. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que hubiera intención de un contratista dejar las cosas mal, pero se lo permitimos. Si yo por ejemplo, si fuera claro, yo no iba a inspeccionar en 20 kilómetros, no iba a siempre en el cuadrante determinado no iba a sacar un cupón. Si yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer al azar. Y al azar va a ser en este kilómetro voy a sacar 4 y lo voy a sacar en este sector, en el otro kilómetro 4, porque el contratista tiene que saber dónde lo voy a sacar, po. Y ojo, que aquí estás hablando tú de pavimentos, porque ya nos vamos a ir a comerciales y a la vuelta vamos a seguir con este asunto porque estamos hablando de pavimentos. No olvidarse que también hubo viviendas mal hechas, se mojaban completas. Eso está pasando hasta ahora todavía. Hasta el día de hoy. Entonces, harto tema todavía tenemos, ya llegaron algunas preguntas, vamos a decir, para que las tomemos en cuenta. Hola Max, así como dice el señor Serpa, ¿cómo es posible que se gaste como 800 lucas para mantener a delincuentes en las penitenciarías y a la tercera edad se le da una pensión miserable? ¿Cómo es posible que sea mejor delincuente que una persona honrada? Buenas tardes Max, el gran problema en Chile es la falta de fiscalización y la sanción. Me cambiaron ahí. Hoy es la sanción. Hoy en Chile se hacen licitaciones con nombre para transparentar, pero están hechas a la medida, cosa que a la competencia no exista. Avenida Los Flamencos claramente está deteriorado, los cortes de dilatación por ser hechos a destiempo, y eso queda de manifiesto, y el ingeniero constructor que ahí esto lo debe aclarar. Bueno, ahí tú podrás aclarar eso. Hola, feliz año nuevo. Respecto a las famosas fiscalizaciones, queda muy en claro que siendo profesional constructor y él como profesional del área, como todo está mal hecho, se emplean miles de millones de pesos para crear grandes obras viales como la Costanera y otras avenidas y todo se hace mal. Tanto así que se construye la Costanera para ser negociados para los lomos de toro. Estimado, el 70% de los profes de la Cormupa es a contrata. ¿Y qué opina de nuestros diputados y senadoras que tienen un mes atascado las leyes de los encapuchados? Son parte de los mensajes que nos están llegando a esta hora. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y de regreso seguiremos con Miguel Sierpe y Javier Romero analizando la situación que se está viviendo en el país. Volvemos de inmediato acá a Contingencia. Protejámonos del VIH-Sida. Uso correcto y consistente del condón es la opción. Por mí y por quienes amo, yo me cuido. Este es un mensaje del Servicio de Salud Magallanes, Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Primer paso, proyectar mi futuro. Segundo paso, decidir hacer lo que me gusta. Tercer paso, estudiar la carrera que quiero. Si eres uno de los que va un paso más allá, escucha Tu Vocación y encuentra tu carrera en inacap.cl o en una de nuestras 27 sedes a lo largo del país. Matrículas abiertas, instituciones acreditadas. Más información en www.cmachile.cl.
Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar. Incluso iba a postular a otro lado. Pero escuché un mensaje como este y llamé. Y adivinen quién me contestó. Un alumno real de Santo Tomás. Y ahora te toca a ti preguntar. ¿Dónde puedo matricularme? ¿Cuáles son los horarios? Te esperamos en nuestros puntos de admisión de Arica a Punta Arenas. De lunes a viernes a partir de las 9 horas. Y también puedes hacerlos los días sábados de 9 a 14 horas. Recuerda, matrícula costo cero solo para alumnos nuevos, admisión 2020. Hasta el 12 de enero del 2020. Santo Tomás, admisión 2020. Tú puedes. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocios Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Ven a desarrollar tu futuro en INACAP, sede Punta Arenas, con 25 carreras en 10 áreas académicas, modalidades de estudio presencial y semipresencial, programas de internacionalización y alternativas de financiamiento. INACAP, sede Punta Arenas, se adapta a tus sueños. Ven a vivir el desafío. Conoce más en www.inacap.cl. Visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca. En INACAP, sede Punta Arenas, queremos que seas el profesional que Chile necesita. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. En Aguas Magallanes te avisamos de manera anticipada cuando hay un aumento de consumo en tu facturación. Además, te damos a conocer algunos consejos prácticos para cuidar el agua. Cierra la llave al cepillarte los dientes. Ahorrarás hasta 12 litros de agua por minuto. Toma duchas cortas. Ahorrarás hasta 100 litros de agua. Repara fugas y filtraciones. Ahorrarás hasta 30 litros de agua diariamente. Conoce más en www.aguasmagallanes.cl. Aguas Magallanes. Esto es por ti. Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897. En Edelmag estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos. Por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región. Edelmag, tenemos la energía al servicio de Magallanes. Ya estamos de regreso aquí en Contingencia con nuestros dos panelistas, Miguel Sierpe y también Javier Romero. Dice, buenas tardes, ¿en qué quedó la millonaria inversión para hacer un paso sobre nivel o rotonda en la intersección de Avenida Frey con Avenida Presidente Carlos Ibáñez? Al final todo el mundo está en contra de gastar tanta plata cuando se puede semaforizar, como Enrique Abello con Avenida Frey o como tantas otras intersecciones. Y eso que aún falta por terminar con la avenida Circunvalación que conecta con el acceso norte de Punta Arenas. ¿El Estado hará oídos sordos o ya tiene listo el negocio con la empresa que se gane la construcción de ese paso sobre nivel o rotonda? ¿Ve? Ahí seguimos analizando. O sea, yo insisto en algo, mucha gente... En todo caso, perdón, los comentarios son súper atinados. Yo estoy de acuerdo con ese comentario y estoy absolutamente en condiciones de confirmar de que eso sigue, digamos, con la voluntad del gobierno, a pesar de todas las situaciones. Absolutamente está en esa condición. Se cerró la licitación, falta la adjudicación y eso sigue, digamos, en camino. Ahora, todos parece que lo hacen porque en algún minuto se criticó mucho cuando se colocaron una cantidad enorme de
bancas, porque también lo vemos a nivel municipal, se instalaron un montón de bancas en distintos sectores, se hizo mucha crítica, pero el gasto ya está hecho, ya se le pagó a una empresa, se compraron las bancas. A la larga va quedando como la duda si estos son favores políticos. Entonces, claro, por un lado yo escucho cuando tú me dices que no se manejan de esa forma, pero quedan las dudas porque en este caso puntual, del paso sobre nivel, definitivamente nadie lo quiere. Bueno, pero es que eso es para que la gente también entienda la importancia de la descentralización, pues. Claro. Porque esta es una decisión tomada en el nivel central en contra de la voluntad regional ya expresada. Aprovecharon la consulta, digamos, de la Constitución para preguntar por ese paso alto nivel y una altísima cantidad de gente dijo que que lo rechazaba y que no era necesario. No obstante eso, yo lo que te puedo reiterar es que ese paso alto nivel sigue en curso. Y además que lo que va es cambiando, porque yo te invito a que revisen la noticia desde que empezó el alegato cómo han ido los que estaban en contra, a medida que se va ejerciendo presión, terminan, digamos, avalando absolutamente el paso alto nivel, entre ellos las autoridades, pues hay autoridades que decían que era una barbaridad hacerlo, y a los meses ya estaban a favor de la situación, y eso se determina así. Entonces el proceso de centralización en este país, del que nadie habla en estos momentos de tensión, es clave. No, y hay que tener cuidado con los asesores expertos, porque uno lo ve como son asesorados del gobierno. Si nosotros en Magallanes no tenemos claridad respecto a la tremenda importancia que tiene que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, estamos sonados. Realmente hoy día yo creo que la presencia muy tibia de la decisión magallánica en Santiago es que nosotros estemos en este compás de espera sin saber qué es lo que va a suceder, digamos, con los niveles de inversión este año. Y un poco lo que usted conversaba antes, al tener un gobierno regional débil, sin poder sentarse a la mesa en la moneda de tú a tú con los ministros o con los diferentes estamentos, lo que está pasando hoy día. Tenemos un problema de poder tomar decisiones aquí en la región. Yo creo que la elección del gobernador regional, y eso es un consejo, yo hoy día no tengo candidato a gobernador regional aún, y yo lo que sí puedo decir es que sea quien sea la persona que se elija, desde mi punto de vista, y les quiero pedir disculpas si en algún momento salen lastimados de mi comentario, pero yo creo que tiene que tener una situación fundamental, tiene que ser un magallánico primero, ojalá que fuera pero un magallánico con demostración de ser una persona que esté comprometido con el desarrollo. Además, con la voluntad y el carácter para poder separar en Santiago y ir a decir, ¿sabe qué más? Esto no lo quiero yo, y sin importarle quién esté a cargo del gobierno de la nivel central. Porque autoridades que sirvan simplemente para decir sí señor, ya estamos absolutamente comprobados que no son las autoridades que sirven. Hoy día veía en otro medio de comunicación de la tremenda cátedra que daba don Mateo Martínez y de cómo ejerció sus labores en 6 años de intendente regional, con la tremenda cantidad de obras y lo que significó la Corporación de Magallanes en su momento. Y no es porque sea una persona que adscribe, digamos, a la ideología política que yo en algún momento he representado, pero sino que es porque yo creo que más que eso era el carácter que tenía el intendente, que era capaz de decir, ¿sabe qué? O sea, es que además no dependía, mire, ¿sabe qué? Esto es así, yo lo que quiero que sea así. Y si no, ahí está su cargo, nombre a otro. Claro, hoy día nadie quiere dejar el cargo. No lo sé, pero yo lo que creo es que cuando elijamos al gobernador regional tenemos que estar absolutamente claro que es una persona que tiene la convicción absoluta de que su único norte es de alguna manera hacer prevalecer lo que queremos los magallánicos en el desarrollo. Y ahí hay un aspecto bien importante, porque en el caso de los parlamentarios... y ahí se toca lo que él planteaba, que tiene tanta preocupación y que tiene razón. O sea, acá el deterioro que ha significado, digamos, la merma de la mina invierno ha sido terrible, fue un golpe mortal, y además dejar como tiritando el tema de la salmonicultura. Entonces, nosotros no estamos en condiciones, porque no somos así que tengamos una cantidad enorme de situaciones, porque hoy día el turismo, frente a los hechos, como te dijeron yo, que acontecieron, se fue, pero a pique en un momento. Hoy día tenemos a todas las autoridades del sector turístico pidiendo, digamos, y dando cuenta del desastre que se les va a producir, porque no tienen hoy día en la próxima temporada, exacto. Y claro, entonces es un tema muy, muy complejo. Más cuando se atacan hoteles, donde se supone que deberían ser casi como los hospitales, donde uno no tendría por qué llegar a atacarlos. Ahora, desde ese punto de vista, mucho también se ha hablado de los políticos cuando se cambian de zona. Porque antiguamente tú tenías que tener tu dirección, vivir en el lugar, y eso al final hoy día también se está empezando a cambiar, porque hay gente que de repente, siendo de Santiago, se va a regiones, se va a la Araucanía. En el caso de Magallanes todavía no se da.
pero es un tema que lo importante era tener a la persona viviendo en la región. Eso yo creo que es fundamental que la persona que te represente tiene que ser de acá. Hoy día tenemos los parlamentarios, son todos de acá, menos mal. Bueno, el alcalde como que fue, como que no fue, llegó después, no tengo idea, pero en general yo creo que tiene que ser... Por ejemplo, el Ceremi de Educación no es de Punta Arenas y es una autoridad que trajeron desde Santiago. ¿Qué le parece eso? No, mal, pues si aquí hay gente preparada para poder ejercer un cargo a nivel de... El director de salud también tiene toda la Ceremi. No solamente él, sino que toda su delegación. Sí. Sí. O sea, digamos las cosas como son. Pero eso es, ahora eso de que sean magallánicos es un deseo que uno tiene porque uno le tiene más fe a los magallánicos, es que llamen que es de alguna manera el fanatismo que tenemos los magallánicos. Ya, puede ser que sea así, porque también la historia nos muestra hechos absolutamente diversos. Nosotros tuvimos un parlamentario, un senador, que hoy día todavía se comentan sus historias en Magallanes y sus grandes avances, don Alfredo Lorca Valencia, y no era magallánico. Claro, y hay otros magallánicos que de repente ojalá no fueran. Pero da la impresión que en el tema, como lo mencionan que acá, por lo menos vía cierta cantidad. No, claro. Tiene un punto que es como extraño, porque incluso muchos profesionales vienen de la zona norte del país, construyen acá, y voy a poner un caso que a mí me sorprendió, que fue el de los tribunales, que hicieron la puerta justo donde pega todo el viento, se rompieron varias veces las puertas de vidrio, después le colocaron ahí una cosa para resguardar más o menos contra el viento, al final lo terminaron sacando igual porque tampoco les sirvió, y tú te vas dando cuenta que muchas de las construcciones están hechas por gente que viene del norte pero que parece que no conoce a dónde viene el viento predominante. A defensa de los constructores, el problema es de los diseñadores, porque a nosotros como constructores nos pasan un proyecto que hay que construir, y el problema es que el diseño está hecho por gente del norte que no conoce las condiciones climáticas. Hay un error ahí. Efectivamente, entonces nosotros como constructores muchas veces decimos, oye, esto no te va a servir, esto va a ocasionarte problemas, pero ¿qué significa? Que tiene que volver a la etapa de diseño con más plazos, más tiempo, y ya estáis con el contrato adjudicado, entonces ahí ya se complejiza. Ahí hay un tema de los diseños que son, él ha planteado un tema que es efectivo, y a mí me toca verlo en el Consejo Regional, y ahí, bueno, entramos de nuevo en la polémica, nosotros teniendo esta universidad donde tenemos carrera de ingeniería en construcción, tenemos constructores civiles, tenemos construcción, tenemos arquitectura, tenemos en realidad todas las fuentes de donde nos podríamos nutrir. Es una vergüenza que tengamos que estar pagando diseño a empresas externas que lo hacen desde Santiago. Puedes tener una universidad, en todo caso, y aquí vino una pregunta que también es interesante, el otro día me la hacían, ¿puede uno tener buenos profesionales si al final pasan en paro? Es un tema, yo lo he conversado largamente en mi grupo de amigos. Hoy día, o los últimos 10 años, tenemos profesionales que se preparan en las universidades fiscales, ¿cierto? Que en una carrera de 5 o 6 años, al término de su carrera, tienen un año lectivo menos que el que se preparó en una universidad privada. Porque todos los años, durante los últimos 10 años, hemos tenido la universidad para 1 o 2 meses. Pasa aquí con la Universidad de Magallanes. O sea, desde octubre que los cabros no tienen clase. Desde octubre. Y tú decís, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con toda esa juventud? Octubre, noviembre, diciembre. Creo que parten de nuevo las clases en enero, ahora el 6 de enero. Pero la universidad cierra ahora en febrero. Entonces, ya tienen 3 meses que no recibieron información, ni siquiera en otra universidad en Santiago, creo que la Chile. Lo que hicieron fue empezar a mandar clases online, para poder, ya que no quieren ir a clase, bueno, ahí está la materia. Me gustaría que alguien me confirmara, si lo está escuchando el programa, ayer también dentro de esas conversaciones, porque uno se empieza a preparar, porque me tomé unos días, pero uno tenía que prepararse para el programa, me sorprendió un comentario que me dijeron, pues si la gran mayoría de los que tienen hoy día el 100% de gratuidad, tampoco van a clase. Imagínate. Pero si no van los profesores, ¿qué van a ir los alumnos? Genera todo un descalabro en general. Claro. O sea, claramente en la universidad aquí de Magallanes, hoy día hay un alumnado, son como 4.500 alumnos, por ahí creo que es el número. Sí. En las votaciones que deciden si volver o no volver a clase, vota el 10%. Y de ese 10% creo que el 60% es el que dice sigamos en paro. O sea, tú te das cuenta que es una mínima fracción de alumnos que votan y que deciden
el devenir de la universidad. Ahora uno dice, ¿y qué pasa con las autoridades? Oiga, aquí me acaban de responder a lo que usted acaba de decir. Dice, respecto a las modificaciones a los diseños, no se pueden gastar recursos sabiendo que las cosas no funcionan. Un buen profesional no puede quedarse callado y construir a pesar de saber que se hacen mal las cosas. Al margen de tener ya determinados los tiempos, se deben corregir de antemano. Para eso hay un estudio previo para poder detectar errores, como sucedió con la gran vergüenza mundial del puente Caucau. Sí, pero estoy de acuerdo con la persona, pero a nosotros cuando ya tenemos el estudio, el estudio de la propuesta estudiada, es porque ya está zanjado el tema del diseño, y eso viene generalmente de alguna institución del Estado, o sea, ya sea el MOP, el Serviu. Sí, a mí lo único que me preocupa, y aquí voy a ser bien honesto, y esto es a título muy personal, y vamos a volver al tema del paso sobre nivel, cuando llegan y se pagan 1.000 millones de pesos, creo que costó el estudio. Que a mí me sorprendió cuando me dijeron después, no, pero en una de esas cuando haya viento no pasan por arriba, porque puede generar un riesgo. O sea, me sorprende que un estudio de esa magnitud, con 1.000 millones de pesos, y estoy seguro que si yo se lo pido a los alemanes me van a hacer un proyecto bien hecho. O se manifestó en algún momento que sobre 60 kilómetros por hora... Claro, es un riesgo. Entonces, y parece que no consideraron tampoco el tema de la escarcha. O sea, hay varios elementos donde uno queda en la duda si vale la pena pagarle 1.000 millones de pesos a alguien para que después me entregue un estudio que en definitiva va a costar 23.000 millones hacer la construcción. O sea, estamos hablando ya de 24.000 millones y todavía no está muy claro el costo que va a significar. No, eso va a ser sobre 30 y tantos mil millones. Colócale la firma que vas a subir los 30.000 millones. E incluso es más, me han dicho personas que tienen construcciones en el área que los cimientos van a ser bien complejos porque es una zona esa zona ya está aprobada, ya hay gente que ha tenido que hacer como te dijera yo, análisis del suelo, y saben que lograr enterrar, digamos, lograr generar las bases de eso va a ser con excavaciones de muchas dimensiones, y eso va a encarecer el proyecto. Pero bueno. O sea, muchos se les olvida que se llenan de agua las tumbas que están un poquito más arriba, que son en el Parque Cruz de Froward. Me sorprende que aquí no vayamos a tener, si además tenemos un humedal al lado. O sea, es raro. O sea, por lo menos creo que, en definitiva, algo sucede que por eso que hay que estar preparado para que esa cifra aumente, digamos, notablemente. El puente de Chiloé. Sí. Ya está la Hyundai alegando 300 millones de dólares más. Claro, claro. O sea, en definitiva, y seguimos gastando, malos los estudios, alguien no se hace responsable. Pero lo que sí me gustaría que se tomara como en cuenta, y ojalá que las universidades escucharan esto, que se lo hemos venido reiterando desde el gobierno regional, acá debería, en la Universidad de Magallanes, siendo una universidad estatal, debería ser el brazo armado para el tema de los proyectos, para el tema de los controles, para el tema... Ahí está el néctar, digamos, de toda una capacidad de conocimiento que deberían tener esos alumnos, y la universidad no se motiva en esa situación. Esa es una situación ahí yo lo veo bien de lejos, no conozco el tema de la universidad, pero mirándolo así como un ciudadano de Magallanes, para mí la universidad debería ser así como el ente pensador de la región, o sea, un foco de luz para encontrar soluciones. Para todo. Tenemos ejemplos en el país. Lo que es la Universidad de la Frontera para Temuco. Claro. Sí. Lo que es la Universidad Austral para Valdivia. Entonces, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Concepción. Entonces, la Universidad de Magallanes, oye, si para qué voy a decir, los planes de desarrollo, los planes de estrategia de desarrollo regional han sido ganados por las universidades del norte y no por las de Magallanes. Sí. Dice, hola, en los años 90 tuvimos como senador y diputado los señores Fernández y Álvarez, respectivamente. Ambos no están en la región. Ahí nomás dice, en todo caso, no entendí el mensaje, pero me imagino que es un comentario. Y en Magallanes con los dos. Claro. Ya. Y se fueron. Sí. Claro, no están. Lo otro que queremos, bueno, obviamente que también lo preguntaron, me gustaría ver cómo ha sido el actuar en general de los parlamentarios en la zona. Después del estallido social, tanto silencio que... O sea, el silencio está dado fundamentalmente por lo que yo creo que ha pasado. Es el silencio, digamos, el absolutamente, o sea, yo hago la salvedad fundamentalmente de quien se ha visto más trabajando, digamos, y no tengo nada que ver, digamos, políticamente con él, pero yo creo que el diputado Boric ha hecho un trabajo importante en todo lo que fue el tema fundamentalmente de las reivindicaciones sociales y el tema de la Constitución. No tengo nexo, digamos, con eso. Y del resto no voy a mencionar porque creo que su ausencia es más que evidente. Sí. Yo, a diferencia de usted, y me preocupa más que el diputado Boric esté siempre avalando los hechos de violencia. Eso es un tema que lo dije desde el primer día, cuando apareció ahí él con sus correligionarios del Frente Amplio, avalando
el tema de pasar en el metro, ¿cierto? Y después atacando a los militares que estaban tratando de poner en orden. Yo creo que el actuar del diputado Boric en ese sentido ha sido deplorable, a mi modo de ver. ¿Cómo ha llamado o no ha sido capaz de decir que la violencia hay que pararla? Mira, avalando la violencia. Aprovecho lo que tú planteas y encuentro que es legítima tu opinión, por supuesto, porque toda la democracia consta en eso, de las visiones. Mira, se da casi un ridículo que yo esté defendiendo la postura, pero a mí me parece que el diputado Boric, dentro de su sector, a pesar de algunas situaciones que yo más las adscribo a su juventud y a su ímpetu, que pueden ser errores como lo que tú has planteado, yo he visto que él se ha tenido que enfrentar con la gente de su mismo sector y le ha costado bastante caro defender un tema que sea de beneficio para el país. Yo, de hecho, lo he felicitado públicamente porque creo que mantener, digamos, en el ámbito en el que él se mueve, que es en el sector más extremo de la izquierda, digamos, ha tenido que enfrentar situaciones para poder ser coherente con las cosas que se necesitan en el Parlamento. Otras cosas son porque, bueno, yo lo he escuchado, digamos, criticar absolutamente la violencia. Otras cosas son también las actitudes, como uno plantea. Pero yo, la verdad que no creo que él íntimamente esté por el tema de la violencia. Pero sí me parece a mí que hay un tema que es elemental. La violencia tiene que ser criticada siempre. Eso a lo que voy yo. Es que no ha sido capaz de ninguno de los diputados, o no sé si ninguno, pero él principalmente, de decir paremos la violencia. Ahora, lo que sorprende es eso, porque yo he escuchado que en general todos los sectores políticos, y he escuchado a muchos políticos, no solamente en el Congreso, sino que en todos los ámbitos, no sé si se sorprenden, pero están todos en contra, porque todos dicen que están en contra de los desmanes, los desórdenes, la destrucción. Pero tampoco los ves participando en una marcha diciendo, oiga, paremos este desorden, porque parece que hay un terror también ahí. La marcha no pueden ir, si no olvídate, o sea, el tema de que se ha tomado hoy día a través de las redes sociales y de lo que tú mismo comentabas, es un tema que es una sociedad nueva, o sea, hoy día hay que andar con cuidado, digamos, donde tú te mueves, y fundamentalmente ellos que son personas más expuestas. Que hoy día son los principales responsables, yo hablo de la clase política, principalmente en el Congreso, son los principales responsables de la situación en la que se encuentra el país, que no han sido capaces en estos últimos, 30 años, de poder lograr políticas públicas que lleven a que estas demandas sociales que hoy día nos explotaron en la cara hayan sido solucionadas. Pero ¿qué debiera hacerse? Porque en definitiva, me di cuenta, a mí me tocó recorrer gran parte de las oficinas parlamentarias, la mayoría sacó sus cartelitos que decía diputado o senador. Sacaron esos carteles, aunque yo creo que la gran mayoría sabe dónde quedan las oficinas parlamentarias. ¿Pero que tú eras conocido por ahí, parece? No, pero me refiero en todas. Yo trabajé en una, por eso lo digo. Y sacaron todas. Pero eso sorprende, porque en definitiva uno es como pintemos de otro color el Congreso para que no me lo vengan a apedrear. O sea, en definitiva uno debería respetar todos esos sectores. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué hoy día las fuerzas policiales siempre son condenadas desde la perspectiva del no respeto a los derechos humanos, pero tampoco las dejan actuar? Siempre se ha hablado que están metidas en las marchas pacíficas. A mí me ha tocado ir a marchas pacíficas, ojo, y no he visto que Carabineros interceda. Como también he visto cuando los que van a protestar en forma pacífica pasan frente a un cuartel de Carabineros, que no entiendo para qué tienen que hacerlo, y le gritan una cantidad de cosas que son innecesarias, porque en definitiva uno debería respetar a cualquier persona. Yo en lo personal no iría a gritarle nunca a una mujer un par de elevadas, porque creo que no corresponde, como tampoco se lo gritaría a ningún político. Yo en el tema de Carabineros creo que acá es pocas veces de verdad no lo he escuchado nunca, pero nadie ha analizado que Carabineros está en un momento muy especial y único en el país. Si nosotros echamos la maquinita al tiempo para atrás y nos volvemos hace 3 años atrás y contabilizamos todos los episodios que ha tenido que pasar Carabineros de Chile hasta llegar acá, era evidente que no podía tener la prestancia y la certeza de actuar, digamos, en la forma que lo estaba haciendo. Si, mira, es una forma, ojalá que no sea, digamos, mal tomado, pero prácticamente este general que quedó tiene que haber sido una persona que no tenía ninguna posibilidad de haber sido general si no se hubieran dado los descabezamientos que se dieron en el Carabinero. Y eso, nos gusta o no nos gusta, influye notablemente que el Carabinero no estaba preparado. ¿Ah? No es que yo lo mire en menos, pero por decir una exageración, casi el cabo de Pampahuanaco le tocó quedarse a cargo de la prefectura. ¿Ah? O sea, que me perdonen, pero es una cosa evidente. Si la cantidad de deterioro que sufrió la institución después de todas las situaciones que pasaron, es evidente que tiene que haber afectado a Carabineros de Chile.
Entonces, ¿Tú lo dices por el tema del nivel de corrupción? No, yo digo que, o sea, todo el hecho, los hechos de corrupción, todos esos hechos generaron, digamos, un desplazamiento de que hoy día tenemos generales casi súper jóvenes. Sí, sí, y eso se nota. Entonces eso significa que el proceso que necesitaban, digamos, para llegar a los altos mandos fue bastante más violento. O sea, les falta bagaje, pero deberían tener el conocimiento, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Ahora, efectivamente, uno ve a Carabineros sobrepasados, pero lo ve con las manos tomadas. O sea, hemos visto que le han quitado de a poco la posibilidad de poder contener la violencia. Yo creo que no estaban preparados definitivamente, y eso es el deterioro que existe hoy día, porque tú no puedes entender que a pesar de todo lo que hemos vivido, porque más allá de las razones y más allá de las posiciones que pudiéramos tener cada uno respecto, el hecho evidente de los daños oculares que ha tenido la gente, digamos, producto, digamos, único en el mundo, es una situación muy compleja. Entonces, se reaccionó disminuyendo, digamos, la capacidad de poder reprimir, y eso, claro, desde el punto de vista de la normalidad uno lo ve, pero tiene que haber pasado algo ahí, porque no puede ser que rompimos todos los récords de la gente, digamos, y lo peor de todo es que hoy día todavía está pasando. ¿Lesionados? ¿Cuántos son los carabineros lesionados los últimos 3 meses? O sea, a mí me sorprenden dos cosas. Una es la cantidad de lesionados. ¿Cuántos civiles lesionados? 2.150. O sea, sorprende el tema y de nadie habla de los 3.100, sino que hablamos solamente de... Yo hablo de la generalidad. O sea, yo de verdad condeno la violencia absolutamente, porque además me tocó vivir, si yo tengo ya 65 años, 66 años de edad, y el 73 era activo, tenía 14, 17 años, estaba en la Federación de Estudiantes, viví el año 73 lamentablemente, y lo que más me duele es que todo lo que tuvimos que vivir, sufrir, hasta recuperar la democracia, y lo que tuvieron que sufrir otras personas, y no tanto uno, pero todo el sufrimiento que vivió el pueblo en general, no haya aprendido para que tengan una actitud diferente. Pero ¿tú hubieses preferido quedarte con el gobierno de Allende? No hablo de eso. Es que yo no estuve con el gobierno de Allende, yo estuve con los momentos difíciles. Yo no era del gobierno de Allende, por supuesto que no era. Pero tenías 14, 15 años. Pero 17 años tenía. Yo me inscribí en la democracia cristiana cuando tenía 14 años. Pero sí lo tenía. Y yo te digo que esa experiencia dolorosa para todos, para todo Chile, esa fue una experiencia dolorosa 73, eso no haya aprendido, porque hoy día tenemos la misma actitud. Lo estamos repitiendo la misma actitud. Entonces, porque yo te digo una cosa, lamentablemente tenemos que reconocer que hoy día no hemos aprendido nada. Yo, el artículo que escribí hoy día en este mismo medio de comunicación, que lo escribo toda la semana, escribía precisamente cómo me sorprende que todo el mundo, el 31, y que los buenos deseos, y que luchemos juntos, y que aquí, que allá, eso a las horas se borra de un plumazo y ya están enfrentados de nuevo por el tema de los intereses. Entonces la política en general, porque hay muchos que lo entienden, pero cuando uno habla tiene que hablar de la globalidad. La globalidad de la política todavía no entiende el drama y la condición delicada que estamos viviendo hoy día en el país. Mucha gente ha hablado acá que es una falta de oportunidades, y otra gente ha escrito que no es un tema de falta de oportunidades, la gente también se abre los caminos. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría que al regreso de comerciales pudiéramos analizar ese punto. No es por justificarlo, pero sí creo que en Chile algo está pasando, la gente polarizó completamente, pero no toda la gente. Yo difiero de eso. Yo creo que hay un grupo muy pequeño que es el que arma los desórdenes, amparados además en que las fuerzas de carabineros no han podido accionar porque son acusadas también por el tema de los derechos humanos. Y me queda la duda, y yo lo voy a seguir planteando, no sé cómo se hizo la selección de la gente que trabaja hoy día en la Oficina de Derechos Humanos, que también me sorprende. Eso no, nosotros volvemos de inmediato acá a Contingencia. Yo te recomiendo Softland. Sí, Softland de todas maneras. Sí, Softland por lejos lo mejor. Incorpora también en tu empresa el mejor y más completo software de administración en la modalidad de adquisición que más te acomode. Con Softland tienes la libertad de elegir, ya que puedes comprar, arrendar o cloud. Y además sus soluciones te permitirán controlar y gestionar integralmente todas las áreas de tu empresa. Y ahora en enero, 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición de software que tú elijas. Visítenos en Julio Roca, número 1030, piso 2, Punta Arenas.
Distribuidora Rofil, lo mejor en carnes de Magallanes. Contenedor recién llegado de carne al vacío, enfriada premium tipo B, carne de 5 estrellas. Comienza la temporada de asados con los mejores precios en Punta Arenas. Distribuidora Rofil, encuéntranos en Zona Franca, Manzana 11, sitios 17 y 18, Punta Arenas. Recuerda, Distribuidora Rofil, la mejor carne y al mejor precio, hasta agotar stock. La famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Porque siempre es bueno saber. Si tienes dudas, acércate a tu centro de salud más cercano y hazte el test rápido de VIH. Por mí y por quienes amo, yo me cuido. Este es un mensaje del Servicio de Salud Magallanes, Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Atención Magallanes, Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta, ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD. Para sintonizarnos debe tener un televisor con sintonizador digital, TVD, o poseer un decodificador con las mismas características. En su televisor busque ajustes, sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de televisión digital. Ya de regreso en Contingencia, siempre entretenido los comerciales. Aquí hay harto comentario, análisis también previo. Y uno de los temas que nosotros dejamos es el tema de la corrupción. A mí me sorprende, se ha conversado muchísimo, pero como que de repente ahí no hay soluciones respecto a lo que está pasando en nuestro país. Definitivamente uno tiene que entender que los políticos se coluden por conglomerados, obviamente, para votar ciertas leyes. Y eso se entiende porque obviamente pertenecen a un conglomerado. Pero lo que sorprende es que en definitiva los castigos a quienes estén o hayan recibido algún tipo de beneficio por haber participado en algún acto de corrupción, eso todavía no se analiza. Se ha hablado mucho de que en estos últimos meses el Congreso trabajó más rápido ciertos proyectos de ley, algunas iniciativas, pero antes del estallido social podían guardarse por meses en los espacios. Algo que es distinto a cómo funciona, por ejemplo, el Consejo Regional, donde ustedes les ponen tareas, las analizan, las estudian, pero hay como una cierta rapidez. ¿Por qué las cosas son tan distintas en ámbitos tan importantes como es el Congreso? Bueno, yo creo que en rigor el sistema que existe en los consejos regionales es un tema muy importante. Yo siempre le digo a la gente cuando de repente cuando de repente te preguntan por eso, uno de repente le dice a la gente, o sea, efectivamente nosotros encontramos que es injusto cuando hay una crítica de repente al Consejo Regional, porque el Consejo Regional habitualmente, andando todo en la normalidad, los días miércoles recibimos los proyectos que envía el intendente para análisis y sanción, y la mayoría de ellos se sancionan los días lunes, o sea, 4 días después actúa y se convierten en proyectos. Bueno, cuando hay alguna situación que amerite, digamos, mayor análisis, la ley permite que el Consejo tenga, digamos, prácticamente un mes para verificar esa situación. Y bueno, yo creo que hoy día también, y ese es un tema que hay que revisar, tú lo tocabas al principio, esta situación que hoy día se da un término especial de aprobar los marcos presupuestarios para
para que el gobierno pueda, digamos, hacer uso de recursos en proyectos de menos de 300 millones de pesos, digamos, y hacerlo, que no van a pasar. Y yo en términos generales tengo una situación ahí encontrada, que por una parte creo que está mal que eso sea así, porque uno hace perder la vinculación, digamos, al Consejo con la sociedad civil, tal como se planteaba por una parte. Sin embargo, yo creo que es mejor porque fíjate que existe, digamos, también la tentación, digamos, de que uno estaba siendo muy presionado, muchas veces lo llamaban por teléfono para que apruebe tal proyecto, no apruebe tal proyecto. Yo creo que lamentablemente hay que colocar en los reglamentos exigencias que se tengan que cumplir para que eso sea, digamos, de una forma transparente, porque si no se transforma en un tráfico de influencia. Entonces, yo creo que eso para mí en particular no me ocasiona, digamos, mayor problema, porque yo quiero entender que cualquier autoridad que esté debiera actuar, digamos, en consecuencia. Yo en particular le voy a pedir al intendente que tenga la gentileza de revisar los procedimientos que tienen de relación con sus jefes de división, de tal manera que son ellos los que fabrican las listas de los proyectos que se presentan. Ahí hay que hacer una labor de transparencia, porque no pueden ser que sean amigos solamente de los conocidos, digamos, los que obtengan, digamos, proyectos, porque eso tiene que ser un sistema en que toda la gente tenga la posibilidad, digamos, de llegar al financiamiento de un proyecto de una organización social. Pues. No, y definitivamente la duda del paso sobre nivel. No quede en manos de... No, sí, claro. Pero eso yo... Usted acaba de decir, don Miguel, o sea, si antes usted ya recibía presiones para poder ir aprobando ciertos proyectos. Sí, claro. Hoy día, si los proyectos de menos de 300 millones de pesos van a quedar en manos del gobierno regional, sí. ¿Quién va a evaluar eso? Porque un poco por eso le dije al jefe de la división y le quiero pedir al intendente que ejerza y digamos ahí, nosotros tendremos que escribir también algún reglamento. Eso va a quedar en manos del nuevo gobernador regional. Del nuevo gobernador regional, claro, exactamente. Y él va a trabajar con su gente, entonces el CORE tiene más pluralidad de opiniones. Por lo menos se tiene que votar en el Congreso, en el Consejo, pero bueno, la ley lo estableció así y no solamente eran los menos de 300, había, digamos, toda la inversión en Magallanes iba a pasar por proyectos que son el marco presupuestario a principio del año, donde tú generas, igual que la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, una cantidad de recursos para determinadas cosas y tenían que ocuparlo en eso. Ahora se le está estableciendo un reglamento. A mí, la verdad, a mí no me preocupa mucho esta situación. Creo que podría ser que nos cambie de alguna manera el switch y le cambie el switch al intendente y a las autoridades de turno para que nos preocupemos, no nos andemos preocupando, por decirte, de la delegación que tiene que ir a jugar handball a Talca, por decirte, un proyecto de 8 millones de pesos, y estemos preocupados en tener nuestro proyecto de desarrollo del plan de desarrollo regional al día, que está absolutamente obsoleto ya a partir de este año, que tengamos que tener, digamos, una delegación y un nivel de defensa para no permitir que el Ministerio de las Públicas nos venga a colocar proyectos aquí sobre la mesa sin haberlo conversado. O sea, tomar un rol más de defensa de las situaciones más importantes. No quiero decir que las otras no lo sean, pero eso perfectamente yo no tengo problema en que quede en manos del intendente. Espero que el intendente genere las condiciones para que eso sea transparente y que toda la gente sea beneficiada. Pero sí me parece que es la oportunidad también de cambiar el switch y mirar, digamos, a las cosas que son verdaderamente interesantes, a esto que tú planteabas, cómo establecemos de cuáles son las industrias que se van a desarrollar, para que no nos pase lo que nos está pasando, digamos, con la mina invierno, o no nos pase con la salmonicultura, o no nos pase con la industria del turismo. Que el turismo era el que no iba a tirar adelante, pero con esto... Si te das cuenta, entonces hay bastantes cosas en que el gobierno regional debería estar preocupado, pero para eso necesitamos liderazgo, y ese liderazgo, bueno... yo espero que en algún momento se asuma por parte del señor intendente hasta la nueva elección a fin de año, digamos, de el primer gobernador regional electo que vamos a tener. Ahora vamos rápidamente a revisar algunos WhatsApp. Dice, hola, respecto a los congresistas magallánicos, ninguno de hecho ha hecho algo real por la región. Todos ellos son títeres de sus partidos políticos y de sus tendencias políticas, y no para solucionar los problemas para los cuales se deben. Porque fue la gente los que los eligió y no los partidos. Alguien asomó su cara durante estos meses y especialmente a partir del 18 de octubre. Buenas tardes, el diputado Boris siempre se ha destacado por fomentar la violencia, incluso mostrando una camiseta donde aparecía el asesinado senador de la UDI, Jaime Guzmán, y muchas veces se han juntado con terroristas a los que se le ha solicitado la extradición. Hola, ¿por qué no se comenta sobre la corrupción en el Poder Judicial? ¿Se podrá ser tan ingenuo como para creer que solo 2 jueces son los corruptos en Chile? Estimado señor Serpa, creo que... Para que quede claro, no lo vayan a preguntar a Serpa. Pero dice Serpa,
Creo que hay un desconocimiento sobre el uso de escopetas para dar en el blanco. Debe tener una masa expansible de perdigones. ¿Es posible dar un perdigón en un ojo sin tener más de perdigones en el resto del cuerpo y cara? Dar en un ojo, en un solo perdigón y no dar ningún otro perdigón en el resto del cuerpo es sorprendente. Es más fácil impactar en el cuerpo que en un ojo. Siempre se han usado escopetas con perdigones y asombra que ahora y no antes hayan lesionado con tanto perdigón en el ojo. Hola Maximiliano, el Congreso está muy desconectado con las necesidades de la gente, tanto así que sacan leyes que nada tienen de interés para quienes votamos por ellos. Hasta ahora el Congreso jamás ha tomado el tiempo para solucionar y crear leyes que sirvan de verdad para tener esperanza de que los parlamentarios hagan bien su pega. ¿A alguien le importaba que se cambie el nombre de la Cámara de Diputados a Cámara de Diputados y Diputadas? ¿O la ley del chaleco reflectante, por decir en algunos, que faltaba quórum? ¿Cuándo dejarán de usar de escudo la calle Waldo Seguel y a los locatarios del sector? Bueno, son parte de los comentarios que nos están llegando. Acá nos dicen que veamos un video en YouTube. Respecto a un video en YouTube que lo vimos antes de iniciar el programa, que es donde se ve un sacerdote saliendo de la Catedral Metropolitana, y después se habla de que llega un informe que es un montaje. Eso también preocupa porque se analiza, y aquí yo quiero ser bien honesto, cuando se hacen estos montajes y después salen en los medios de comunicación internacionales, cualquiera uno podría decir que está a la escoba. Es más, yo recuerdo, me lo comentaban en algún minuto personas de mucho más edad que yo, que cuando se hacían los golpes estos con la cacerola era porque no había nada para echarle el plato a la comida. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Y hoy día se ven nuevamente esos cacerolazos, pero claro, nosotros entendemos que es por otro motivo, pero en el extranjero Irán otra vez no tienen que comer en Chile, y tan así no es. Y definitivamente, retomando el tema del recrudecimiento que ha tenido en las últimas 3 semanas, sobre todo a nivel local, donde se ha visto la rotura de establecimientos educacionales, algunos saqueos, la Casa Ocupa, que yo hoy día leí en el titular, creo que hoy día no, fue en el día de ayer, que pretenden darle una importancia, pero sigue estando ahí la Casa Ocupa, la siguen destruyendo. Espero que no la quemen antes de que se la lleven al museo. O sea, en realidad me da la impresión que esto es más una excusa, y nuevamente volvemos a lo que tú decías en un principio. ¿Qué estamos haciendo en definitiva para que este desorden que se vive en el país cambie? Tenemos muy claro ya los plazos, pero en definitiva hay alguien que se está llevando acá, como sea, ganancia de pescadores, porque esto le favorece a uno solo. Sí. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién? Efectivamente, sí. Y un tema que no hemos tocado es que la mañana, el lunes y martes, el tema de la PSU, que también se ve ahí que hay alguna amenaza para poder boicotearla. Entonces al final vemos esos videos, esos montajes en la Catedral Metropolitana, amenazas de boicoteo de la PSU. Se ha dicho mucho que este es un gobierno cobarde. ¿Usted qué comparte de eso? Yo lo comparto plenamente. O sea, para mí el no poder poner un atajo a la violencia, no poder poner que el clima del país se viva en paz nuevamente, producto de que no le damos la herramienta a las fuerzas policiales para poder reprimir la violencia, no las marchas producto de las demandas, sino que la violencia, eso que vemos, mal llamada primera línea, que vemos que finalmente son personas anárquicas, ¿cierto?, que se escudan en esa cuestión para poder provocar violencia, y que no tengamos la capacidad como país, como gobierno, de darle la herramienta a las fuerzas policiales para poder reprimirlo como corresponde y poder retornar a la paz. Yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido cobarde, le ha faltado... Pero su sector también ha dicho que el gobierno en cierta forma antes del estallido social pololeó mucho con la izquierda y en definitiva le dieron vuelta a la espalda, en definitiva no hizo su programa de gobierno, efectivamente. O sea, nosotros, uno que votó por este gobierno, con convicción o sin convicción, sí, es que arrepentirse de votar en segunda vuelta por el gobierno de Sebastián Piñera o haber votado por un gobierno del señor Guillé, no sé qué es lo que habrá sido peor, pero hoy día claramente sí. O sea, yo no voté por un gobierno, o sea, o voté por un gobierno en el cual no existía dentro de su programa un cambio constitucional, en el cual no existían en los primeros meses de gobierno leyes que fomentaran o que vayan contra la familia. Que sí lo hicieron ellos los primeros meses de gobierno. Entonces al final uno dice, ¿cuál fue la idea de poder pololear con la izquierda pensando ingenuamente, y yo todavía creo que son muy ingenuos,
pensar en que ellos, que la izquierda les va a retribuir. O sea, es no saber nada de la historia de cómo funciona la izquierda extrema como el Partido Comunista. O sea, pensar en que en algún momento van a sentarse a la mesa con alguna vocación democrática para poder sacar adelante acuerdos, que eran los acuerdos que se hicieron durante los primeros años de los primeros gobiernos de la concertación, ¿cierto? Que el país creció mucho gracias a esos grandes acuerdos, esa democracia de acuerdos que existía. Hoy día yo creo que el gobierno todavía piensa ingenuamente que va a lograr poder conversar grandes acuerdos con el Frente Amplio. ¿Cree que hay mano extranjera metida acá o no? Yo creo que sí. O sea, ¿quién financia todo esto? ¿Usted cree que están financiando? Pero es que ¿quién? O sea, llevamos ¿cuántos meses? 3 meses de gente en las calles, de protesta en las calles, que todos los días, esas fiestas de Año Nuevo. ¿Quién financia las fiestas de Año Nuevo en Plaza Italia con fuegos artificiales, con bandas musicales? ¿Fuegos artificiales? En Plaza Italia. Me desaparecí ese día. Sí. Oiga, dice, hola a los panelistas. ¿Dónde está el Ministerio de la Cultura que no protege y persigue legalmente a los vándalos que destruyen los monumentos y construcciones históricas? Respecto al llamado a boicotear la PSU, claramente son los vagos y flojos que sacaron la vuelta manifestándose y no estudiando donde deben estar estos mocosos parásitos que esperan si no estudiaron durante el año porque andaban sacando la vuelta. Bueno, tengo otro mensaje que no tiene que ver ahora. Aquí, por lo que se ve, el país está gobernando la ONU y la izquierda. Piñera es un títere de la ONU. 3 comentarios que me gustaría que ustedes analizaran. Mira, yo en términos generales creo que... ¿El gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? Ya lo manifesté, yo creo que Frentón no ha sabido enfrentar la situación. Me parece que además comprometió, digamos, un crecimiento importante, que eso no se ha visto para nada reflejado. Y yo tampoco soy de decir, ¿sabe qué más? A mí hubiera sido mejor esto, hubiera sido lo otro. Hoy día tenemos lo que tenemos, y es un resultado de una evaluación democrática que yo creo que tiene que ser vigente. Yo no estoy ni estuve de acuerdo en que esto pasa por la renuncia de Piñera y el descalabro del gobierno. Pero respecto a eso, tú acabas de decir que fue a través de las urnas que llegó el gobierno. ¿Por qué no se esperaba entonces para llegar a otra elección? No, es que la gente ya no... Lo que pasa es que un tema es el tema democrático. Ya. Y lo otro son el tema de las desigualdades, que esta situación se iba a seguir acrecentando. Pero las desigualdades no se han hablado ahora, pues ahora se está hablando de un cambio constitucional, ¿no? Pero escúchame, lo que estoy hablando yo y lo que estoy manifestando es que el gobierno no ha tenido la sapiencia de poder evaluar las cosas que están. Hoy día estamos preocupados. Yo no voy a desconocer el tema de la violencia. El tema de la violencia es un tema importante que yo critico y voy a condenar siempre. Pero hoy día se habla de eso. Pero la violencia, ¿por qué recrudece? Porque no hay respuesta. Claro. No hay respuesta. O sea, yo soy de las personas que creo que primero va a venir la paz social y después va a venir el orden en el país. Mientras no se vean acuerdos importantes que coloquen justicia, que se vea de alguna manera que la gente que está jubilada, que la gente que vive de una pensión o que la gente que vive de escasos recursos pueda tener un poco más de dignidad, que pueda enfrentar mejor las enfermedades, que tenga una cantidad de mejora en los valores fundamentales sociales de este país. Mientras eso no suceda, esto no va a pasar absolutamente nada. Y me parece un error, pero es que eso sería como justificar que la gente siga destruyendo. Es que, no, es que, discúlpame, es que ahí hay que hacer una diferencia. La destrucción viene después. La protesta es absolutamente legítima, la comparto y yo puedo salir a protestar porque me encuentro identificado allí. Absolutamente. Otra cosa es salir a quemar, hacer saqueo, y esa es la gran diferencia que hay que hacer. Y eso tenemos que permitir, de entregar un procedimiento, de entregar una condición de seguridad, porque si nosotros no tenemos paz en el país, menos vamos a ir. Pero los que piensen decir, o el mismo presidente de la República plantear que lo peor ya había pasado, que estábamos en la situación, eso se le va a volver en la cara, porque lo que no han hecho los parlamentarios, y los parlamentarios le han hecho el esfuerzo, pero son iniciativas del Ejecutivo, es que de alguna manera sientan que hay justicia. ¿Cuál es la medida que se ha tomado contra la ISAPRE para que sean más justas? ¿Cuál es la medida que se ha tomado contra la AFP para que de alguna manera redistribuyan estas grandes ganancias entre la gente que ha perdido cualquier cantidad de recursos con esta situación? O contra la misma banca que nadie la toca. Bueno, estoy hablando de eso. ¿Quién ha dicho algo? Entonces nadie ha dicho nada, y finalmente sí, vamos a empezar en la agenda social, pero es una cosa que tú las escuchas todas las semanas y termina la semana y no pasa nada. Entonces con esto deberíamos decir que el famoso Tratado por la Paz no se logró nada. No, pues sí, lo vemos diariamente. O sea, fue un Tratado por la Paz que se firmó ahí entre gallo y medianoche y que lamentablemente no se ha respetado. O sea, sí.
es un tema que la violencia la seguimos viendo. Lo que dice usted, don Miguel, es verdad. O sea, hay que poder lograr sacar adelante todas esas demandas sociales. ¿Pero quién las saca adelante? El Congreso, ¿cierto? Con la iniciativas presidenciales, efectivamente. Sí, claro. Pero hoy día tenemos, que lo dijimos, no sé si delante o en comerciales, tenemos al Congreso metido en discusiones que no aportan en nada a las demandas sociales. Tenemos al Congreso preocupado, de nuevo, de poder, ¿cómo se llama?, la acusación constitucional contra el intendente de Santiago, después que iban a interpelar a 3 ministros 6, 7 y 8 de enero. Oye, ¿en qué aportan esas discusiones hoy día a que las demandas sociales vayan desarrollándose y puedan ir saliendo adelante? En nada. Entonces, ¿quiénes son los principales responsables de que el país esté hoy día como esté? Yo creo que es el Congreso. O sea, a mí me sorprende nomás, y vuelvo a lo mismo, creo que aquí el detalle está en que se hacen estos llamados, y yo estoy plenamente de acuerdo, sí, creo que la gente tiene todo el derecho a manifestarse, pero lo que me sorprende es que siempre hablamos de que una cosa son las manifestaciones pacíficas, claro, y que se entienden como tal, pero al ratito quedan estas otras, y ahí viene la pregunta, pero... O sea, hay alguien que está provocándolas a propósito y se está aprovechando de la coyuntura. A ver, eso es un hecho evidente, Max. Es un hecho evidente que hay alguien que está, digamos, aprovechando esta situación. Yo por eso te partí diciendo que a río revuelto ganancia pescadores. Sí, pues. A mucha gente le conviene que este ambiente siga porque están creciendo. ¿Tú crees que, como lo ha dicho el sector de ustedes, el Partido Comunista está detrás de esto? Absolutamente. Yo lo dije desde el primer día que empezó la violencia, ese 18 de octubre con esos atentados terroristas al metro, porque para mí no me cabe en la cabeza que eso sea gente chilena común y corriente que un día dijo, no, ¿sabes qué? No estoy ni ahí con los 30 pesos en el metro, pum, voy a incendiar 18 estaciones del metro en el día. Eso fue una actividad orquestada, organizada y financiada, a mi parecer personal, por el Partido Comunista. Y hay un proceso ahora que ya estamos viviendo, al margen que el periodo de televisión y todo lo que es aspecto publicitario se va a iniciar más adelante, pero ya se está viviendo lo que es un apruebo y un rechazo. ¿Cómo lo están viviendo eso ya, de sus distintos sectores? No, o sea, yo en particular creo que no hay ninguna novedad en esto. Un saludo a la bandera. Yo creo que el 80% del país por lo menos va a aprobar el cambio de la Constitución. Y eso es un hecho evidente, yo no tengo dudas al respecto. O sea, los que no votaron a favor del Congreso ya hoy día están, digamos, de hecho, quienes no escribieron el acuerdo, digamos, de la Constitución, hoy día están llamando a votar que no. Ahora, la Constitución, ¿cómo debe? Sí, quiero decir, claro, ¿y la Constitución es copia y pega, algo que ya está hecho? No, desde mi punto de vista acá va a haber una Constitución que va a contener, digamos, elementos fundamentales que nos permitan, digamos... Pero esta Constitución era mala. Identificar. O sea, yo lo que encuentro que esta Constitución tuvo modificación y todo el aspecto, pero el origen de la Constitución ya partió mal. O sea, eso es lo que molesta, en definitiva. A mí, o sea, más que molesta, también, digámoslo claramente, que está en la Constitución está establecido la forma en que los abusos, fundamentalmente en los ámbitos de esto que hemos hablado, de los grandes consorcios económicos, de la salud y de todo eso, esté establecido allí, porque yo espero de que la condición del país sea diferente, pueda ser un país más de alguna manera resolutivo fundamentalmente hacia las soluciones de carácter social. Eso también se tiene que ver de alguna manera y resguardar en la Constitución el tema de las propiedades, de los elementos básicos. Yo soy de las personas que pienso que todas las cosas de primera necesidad, como son el agua, la luz y todo eso, debiera ser resguardado. Si no es, porque yo no soy fanático tampoco de las empresas públicas, si no es por las empresas públicas o privadas, pero tiene que haber una reglamentación, no puede ser los abusos que hemos tenido. O sea, no necesariamente estatizada. No necesariamente estatizada, pero muy bien regulada y muy bien fiscalizada. Si yo tampoco quiero convertir esto en una sociedad. Pero en definitiva, el cambio de la Constitución se debiera básicamente por cómo fue creada y no en base a lo que tenga la mayoría de los artículos. Igual tiene, porque si esta Constitución permite, digamos, toda la condición que se está dando con los abusos, fundamentalmente en el tema de las leyes sociales, o sea, el Chile, la condición de cuáles son las responsabilidades de los chilenos. Entonces, hoy día también tenemos que tener claro que esa nueva Constitución, desde mi punto de vista, yo la comparto absolutamente que hay que cambiarla. ¿Y usted comparte esa apreciación? No, totalmente opuesto, don Miguel. Yo creo que la Constitución ha permitido que el país crezca, que el país avance, que el país mantenga un ordenamiento jurídico durante estos últimos 40 años. No discrepo, sino que, de acuerdo, la Constitución nació en el año 80.
pero no olvidemos que el 88 hubo un plebiscito en el cual se decidió, ganó el no, ¿cierto? Y empezó a correr lo que es la nueva democracia. En el año 89 la Constitución sufrió unas modificaciones que fue aprobada por el 91% del padrón electoral de ese año, que eran 7 millones, o sea, el padrón electoral eran 7,5 millones de votantes, y lo aprobaron 7 millones, o votaron 7.100.000 personas. O sea, no pueden decir que la Constitución es ilegítima si ya hay ahí una elección, una votación popular que aprobó esas reformas constitucionales. El año 90 empieza a correr la democracia con la elección. ¿Qué edad tenías el año 80 tú? El 80 yo era chiquitito. ¿Chiquitito? Sí. A mí... Por eso le digo. El 80 me tocó ir a votar, eso, y es diferente ir a votar con un fusil en la espalda, ¿no es cierto? A ver, el año 80 usted fue a votar con un fusil a la espalda, sin fusil a la espalda, yo no lo sé porque no estuve presente. No, pero pregúntele a la gente que tiene la edad si fue así o no. Pero con un fusil en la espalda, porque habían funcionarios militares en las puertas. No sé si lo habrán llevado usted con un fusil en la espalda. Usted, o sea, hubo una votación que dijo... ¿Usted aprobó o no aprobó en esa oportunidad? Pero por supuesto que no. Ya, pero está con el fusil, que pudo igual hacerlo. Lo pudo hacer, efectivamente. Sí, claro. Y eso dijo que en 8 años más iba a haber una nueva elección o un plebiscito para saber si se continuaba o no se continuaba con el gobierno militar. Ganó el no y pasamos a una democracia. O sea, ¿qué dictador o qué gobierno militar ha hecho lo que se hizo durante ese gobierno militar? Yo no quiero entrar al gobierno militar porque para mí, hoy día, Chile hay que mirarlo al futuro. Yo no quiero vivir del pasado como lo hemos hecho durante todos estos últimos años, y principalmente la izquierda que se ha engrandecido o ha vivido a raíz del gobierno militar. Ayer tenía una discusión con un amigo que piensa muy parecido a mí, pero me decía, oye, Jair, lo que pasa es que el gobierno militar a nosotros nos ha liquidado. Pero es que no pensemos en el gobierno militar, miremos para adelante, miremos el futuro de Chile. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos hoy día en el país? Y de ahí para adelante empezamos a construir. Las cosas que querían transparentarse. Esta constitución es ilegítima porque nació, digamos, en dictadura, entre cuatro paredes. Nació en dictadura, entre cuatro paredes, pero se fue modificando. Las modificaciones alcanzadas era porque lo que había que hacer. ¿Y qué pasó en el 2005 con la modificación del señor Lago, que se modificó casi en un 90% de la Constitución? Ahora, ¿qué opinas tú con respecto al tema dentro de los temas que deberían analizarse y transparentarse en este país con respecto a los exonerados políticos, que no son exonerados? Eso también debería solucionarse, ¿no? Dice mucha gente que hay exonerados que no deberían estar recibiendo ningún tipo de... Bueno, pero eso es un tema que tiene que resolverse en la ley. Yo creo que la gente tiene que tener lo que le corresponde. Nadie tiene que tener más de lo que corresponde. Y sean los exonerados o no sean los exonerados, sea quien sea, tiene que tener... Si la gente fue dañada y producto de esas situaciones fueron así, yo no estoy en acuerdo que se esté recibiendo gente que lo que no corresponde. A mí me parece que la justicia es el derecho fundamental de cualquier cosa. Ahora, yo tengo una labor diferente, no por eso te voy a descalificar ni mucho menos, pero yo para nada encuentro que sea así. O sea, había que vivir, digamos, esos tiempos. Yo creo que, o sea, hoy día la opción es rechazar el cambio constitucional para poder reformarla. Todo lo que usted dice del agua, del gas, o sea, de la energía, todas esas son leyes. No son normas, la Constitución es una norma política general. Sí, es una regla fundamental. Y el resto, las pensiones, la salud, el transporte, son políticas públicas que hay que ir reformando. Pero también en la Constitución podemos, de alguna manera, dejar, de alguna manera, controlar las situaciones que hoy día tienen abiertas. Modifiquémoslas, no las eliminemos y no partamos de una hoja en blanco. No, son 2 años de incertidumbre que el país no va a poder crecer. Escúchame, necesitamos crecer para poder financiar las demandas sociales. Mira, con mucho respeto, la respuesta se la va a dar el país. El país va a votar en abril si se puede hacer este cambio constitucional. Miguel, ¿y si ganara el apruebo, o sea, el rechazo? Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, esa es una posibilidad, obviamente, de lo que puede pasar, porque siempre hay posibilidades. Por eso. Pero yo te puedo asegurar que eso no va a pasar. No sueñes con eso, porque eso no va a pasar. Pero si pasara... no va a pasar. No, pero si pasara. Bueno, y si pasara, lo que va a haber que hacer... ¿Compartiría lo mismo que ha dicho, por ejemplo, Heraldo Muñoz, que se podría recrudecer? Pero por supuesto que, o sea, yo creo que uno nunca puede ir en contra de la democracia. Don Miguel, partiendo de esa base. Partiendo de esa base. Yo creo que lo que va a suceder es que el país va a votar una nueva constitución, porque además hoy día gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, toda la gente está de acuerdo con eso. Si hoy día los que votaron en contra ya están a favor de llamar a votar que no, que quieren una nueva constitución. O sea que sí. Es un 5% del electorado. Bueno, no olvidemos de eso. Mira, abril son 120 días más. Sí. Nos podemos encontrar acá y tú vas a venir bastante cabizbajo. Y yo voy a dar un abrazo porque ganó su opción y me parece, y la voy a respetar. Yo voy a respetar el rechazo. Escúchame, la prueba de una nueva constitución, yo lo voy a respetar. Yo respeto cualquier veredicto que dé la gente.
pero yo tengo completamente claro que yo voy a votar que sí tiene que haber una nueva constitución en este país, no. Y usted va a votar que no. Y los resultados los vamos a ver. O sea, lo que a mí me pasa con aprobar una nueva carta fundamental es que vamos a tener 2 años a 3 años de una incertidumbre que no va a permitir que el país crezca. Yo creo que vamos a tener 2 años en que vamos a estar preparando las bases de una democracia mucho más sólida, de un país mucho más estable. 30 años de una democracia sólida. 30 años de una democracia sólida, don Miguel. ¿De qué democracia me estás diciendo si hoy día no tenemos ninguna posibilidad? Nosotros hoy día tenemos... Llevamos 30 años de democracia, 7 gobiernos elegidos democráticamente. Sí, claro. ¿Cómo me dice que no tenemos democracia sólida? No, porque siguen ejerciéndose. Mira, la Constitución durante años manifestaba y colocó las condiciones de cómo se tenía que conformar el Congreso. Cuando el 66%... Bueno, pero no estamos de acuerdo. Se modificó el gobierno anterior. Pero tenemos una bancada representativa con un 2%. Pero estoy de acuerdo, es que estamos de acuerdo entonces en que había, digamos, hasta hace 2 años atrás o 3 años atrás, había el 66% valía lo mismo que el 36%. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? Te estoy preguntando directamente. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? La Constitución. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero dime, ¿tú estabas de acuerdo con eso, no? No tenemos democracia sólida. No es la democracia. Queremos agradecer a nuestros dos contertulios en el caso de hoy día. Ustedes tienen 120 días, señaló Miguel, que la opción de cambiar. Tanta la democracia que tenemos que ni siquiera nosotros en el gobierno regional podemos hacer lo que tenemos que hacer. Hoy día da lo mismo la votación que tenga el Consejo Regional porque finalmente prevalece lo que establece el Ejecutivo. Ese tipo de democracia tenemos en este país. En este país todavía no existe la democracia. Pero modifiquémoslo. Por eso que hay pero mantengamos la carta. Yo creo que existe democracia desde el momento en que nos podemos manifestar, que las cosas no funcionen bien, se pueden modificar. Hay algunos que se pueden manifestar y otros que se pueden manifestar y salen. ¿Quién no se puede manifestar? Oye, pero hay gente que se hace por salirse a manifestar, mira lo que les ha pasado. O sea, ¿qué me contestas tú de las 200, 300 personas y tanto que están mutiladas hoy día? Oiga, y la gente que no está de acuerdo con la movilización. Personas que están mutiladas. Sí, pues. ¿De dónde sacó ese informe? Oye, ¿cuánta gente hay hoy día con la todos los ojos? No, ¿pero cuántos son? En total son 7. O sea, pero ¿cuántas personas? ¿Cuánto de eso es el 3.150 carabineros lesionados? O sea, en definitiva, el tema está en que tenemos un año que va a ser bastante complejo. En todo caso, y no a la violencia. Me queda claro que si la votación la hacemos acá, prevalecería la Constitución. Porque yo sería el único que estoy por cambiarla. No, güey. Se nota. O sea, yo no voy a negar mi posición política. Reformar, don Miguel. Rechacemos para reformar. No. Bueno, lo importante es que la opción está. Vamos a votar a favor de cambiar la Constitución y partir de una hoja en blanco. Así va a ser. O sea, mientras sea una hoja en blanco y estemos mejor que antes y no quedemos peor, yo se lo agradezco. Pero si vamos a quedar peor, creo que no es bueno. Nosotros ya nos vamos. Agradecemos la presencia de Miguel Sierpe, consejero regional, y también de el vocero de Acción Republicana, Javier Romero. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. Ya comenzaron los super sorteos. Esto es para ti. Puedes ser el próximo ganador. Recasur, Granjas de la Sierra, Unimar, Cerveza Austral, La Granja Magallánica y Pingüino Multimedia tienen premios